¿Y si te dijera que puedes partir una mente y dejar tu nombre escrito adentro como si fuera una cicatriz? ¿Y si te enseñara a manipular a alguien y te agradezca mientras lo haces? Estas no son leyes del poder básicas. Esto es penetración psicológica elegante. Es entrar por donde nadie se atreve, por sus vacíos, por sus traumas, por sus ganas sucias de ser dominados. Es convertirte en su necesidad, en su voz interna, en su prisión disfrazada de refugio. Aquí vas a aprender a mentir sin mentir, a usar el placer como método de domesticación, a hacerlos dudar de sí mismos hasta que te pidan instrucciones para existir. Vas a saber cuándo acariciar para debilitar, cuándo desaparecer para obsesionar, cuándo destruir para moldear. Dale like, comenta y quédate hasta el final porque te compartiré una estrategia práctica y maldita para usar las 7 leyes. Cada ley que estás por ver no se aprende en libros. Se aprende en guerras mentales donde la víctima aún cree que está amada. Y cuando te implore por un poco de paz, tú decidirás si le das alivio o lo quiebras más. Es posesión pura. Es control quirúrgico. Es el arte de usar mentes como juguetes. Y si te atreves a usarlo, no habrá jaula que pueda retenerte. Ley 1. Envenena con pequeñas verdades. Hay una forma de joderle la mente a alguien que es tan fina, tan sucia, tan adictiva, que ni siquiera sentirás culpa. No tienes que gritarle, ni humillarla, ni mentirle en la cara. Solo tienes que decirle la verdad, pero a tu manera. Una verdad torcida, incompleta, un pedazo real bañado en tu intención más oscura, y ella se lo va a tragar con gusto, porque nada penetra tan hondo como lo que parece sincero. Nada destruye tanto como lo que entra sin ser cuestionado. Imagínalo así. Le das una historia donde tú pareces honesto. Te muestras humano. Cuentas algo de tu pasado, algo que suena íntimo, real, pero cuidadosamente editado. Le das una emoción, un gesto, un suspiro. Y mientras ella cree que está conociendo tu alma, tú estás plantando cuchillas en su mente, envueltas en caricias. Así se domina de verdad, no con fuerza, con confianza, porque la confianza mal dirigida es la droga más eficaz. Y tú serás quien controle la dosis. ¿Quieres que haga lo que tú quieras sin que se resista? Entonces no le impongas. Haz que ella misma se convenza de que fue su idea. Para eso, necesitas verdades pequeñas, específicas, diseñadas. Le dices lo justo para activar su empatía, para crear conexión, para que sienta que tú también tienes grietas. Pero esas grietas son entradas, pasadizos, puertas a su psique. Cada frase tuya se convierte en un código emocional. Y sin darse cuenta, empieza a obedecer, no por miedo, sino por identificación, porque siente que eres real, que contigo puede ser ella, que tú eres distinto, y ahí es cuando ya la tienes. Cree que te eligió, cuando fuiste tú quien eligió cómo iba a pensarte. Esto no se trata solo de manipular, se trata de reescribir su percepción de ti y de ella misma, de convertirte en el filtro a través del cual interpreta lo que vive. Usas la verdad como carnada, pero es tu verdad, maquillada, dirigida, usada como bisturí. Lo suficiente para parecer vulnerable, lo justo para que se acerque, lo necesario para que se exponga. Y cuando lo haga, tú ya tendrás el control, porque mientras ella dice, creo en él, tú ya sabes que no está hablando de ti. Está hablando de la versión que tú le fabricaste con fragmentos seleccionados. Está enamorada del reflejo que le sembraste. Y a partir de ahí, todo lo que diga, lo que sienta, lo que decida, pasará por tu sombra sin que lo note. Y eso es apenas el primer corte. Lo que viene después es más visceral. Usar el placer como un anzuelo silencioso para domesticar desde adentro. Si aquí abrimos la puerta, en la siguiente ley vamos a entrar con todo el cuerpo. Ley 2.
Usa el placer para romper defensas. Hay algo más invasivo que una mentira, más profundo que una herida, más destructivo que el rechazo. El placer bien dosificado. No golpea, no grita, no pide permiso. Entra suave, tibio, deseado. Y una vez adentro, coloniza. Porque el placer no se combate, no se analiza. Se deja entrar con los ojos cerrados. Y ahí es donde tú entras, no como amenaza, sino como experiencia, como algo que se siente tan bien que baja todas las defensas sin que se den cuenta. El placer es una trampa hermosa. Mientras más lo das, más se ancla. Pero no se trata de dar sin medida, sino de crear dependencia. ¿Cómo? Dándolo justo y luego quitándolo. Apareces y haces que su mundo se encienda. Le das esa mirada que le atraviesa el pecho, ese tono de voz que la vuelve vulnerable, esa atención que la hace sentir como si por fin alguien la entendiera. La subes, la abres, la expandes, y cuando más conectada está, te vas. La desaparición no es abandono, es refinamiento, porque lo que más queda en la memoria no es el placer que se tuvo, sino el que se cortó abruptamente. Cuando provocas ese vacío después de una intensidad emocional o sensorial, su sistema nervioso no sabe cómo cerrar el ciclo. Entonces se queda abierto, receptivo, vulnerable, y en ese estado tú te vuelves el único que puede volver a completarla, a calmarla, a devolverle esa sensación. Lo quiera o no, ya quedó anclada. Y aquí viene la parte más adictiva. Tú ya no eres solo una persona, eres un estado, un estímulo, un símbolo. Como una droga específica, ella ya no está buscando verte, está buscando lo que siente cuando tú estás. Y como tú controlas cuándo se lo das y cuándo no, cada encuentro contigo se vuelve un subidón y cada ausencia una caída. Tú eres el pico y la abstinencia. Y mientras más intente volver a ese estado, más te obedecerá sin darse cuenta. No necesitas tocar para dominar. Basta con generar sensaciones específicas que nadie más puede replicar. El tono con el que la miras, el silencio exacto entre tus palabras, la pausa en tu atención. Cada uno de esos elementos se convierte en un gatillo dentro de ella, un ritual que su mente empieza a reconocer, a buscar, a necesitar. Porque en su biología ya estás grabado, y cada vez que repita ese ciclo, el lazo se fortalece, no contigo, con la idea de ti. Y eso es mucho más poderoso. ¿Quieres ser inolvidable? No la complazcas todo el tiempo. Enséñale que tú eres el único que sabe encender ese botón y también el único que puede apagarlo. Crea la sensación y luego crea la ausencia. Y ella te buscará, no para entenderte, sino para volver a sentir. Porque ya no se trata de ti, se trata del efecto que causas. Y ese efecto, cuando lo controlas, es una forma de esclavitud suave, deseada, silenciosa. Y ahora que su mente ya no decide, sino reacciona, estás listo para ir más hondo, porque lo que sigue es aún más íntimo. Cómo abrir sus heridas y entrar por ellas como si fueras quien puede sanarlas. Pero tú y yo sabemos que no vas a curarla. Vas a instalarte ahí. Vas a habitar su dolor y volverlo tuyo. Ley 3. Abre sus heridas para entrar por ellas. ¿Quieres que alguien te deje entrar hasta el fondo, sin cerraduras, sin condiciones, sin filtro? No busques su deseo, busca su dolor. No hay entrada más íntima que una herida mal cerrada, porque el deseo seduce, pero el dolor somete. El placer enciende, pero el trauma abre la puerta y tira la llave. Cuando alguien siente que por fin encontraste lo que le duele, cuando cree que viste lo que ni ella se atreve a mirar, te deja pasar hasta donde nadie ha llegado nunca, y ahí no entras como enemigo, entras como refugio, pero por dentro vas a reconstruirla a tu forma. Las personas no se abren cuando se sienten admiradas,
Se abren cuando sienten que no tienen que esconder sus cicatrices. Y ahí está el juego. Tú no le vas a ofrecer perfección. Le vas a ofrecer espejos rotos. Vas a mostrarle tu sombra, una que parezca compatible con la suya, y le vas a dar el permiso emocional para colapsar contigo. Ella creerá que finalmente encontró a alguien que la entiende, pero lo que realmente encontró es alguien que supo exactamente dónde estaba el acceso. Aquí ya no usas placer como anzuelo, usas compasión estratégica, atención quirúrgica. La escuchas, sí, pero no como quien consuela, sino como quien estudia. Cada frase suya es un mapa, cada pausa, una pista, cada grieta emocional, una rendija por donde puedes filtrar tu influencia. Y cuando ella siente que hablar contigo es más alivio que peligro, empieza a dejarse moldear, no por obligación, por entrega, porque el alma que se siente comprendida se vuelve obediente sin saberlo. Hazle preguntas que nadie más le hace. Conoce los nombres de sus dolores más antiguos. Llama por su nombre a lo que ella solo ha sentido como caos interno. Y hazlo con una voz tranquila, con una mirada suave. Pero por dentro, ya estás instalando tu presencia como un pilar emocional. Le estás enseñando que cuando cae, tú estás. Y cuando tú no estás, ella cae más fuerte. Porque ya no es el dolor lo que la rompe, es tu ausencia en medio de ese dolor. Y entonces ocurre el anclaje. Ella no solo se une a ti por lo que compartieron, sino por la paz aparente que tú le das frente al dolor que siempre la ha perseguido. Pero no es paz real, es dependencia. Es la idea de que tú eres el único que puede sostenerla cuando se desmorona. Y ahí es donde la posesión comienza a ser total, cuando ya no sabes si necesita sanarse o simplemente seguir rota para que tú no te vayas, porque quien entra por la herida puede quedarse como medicina o como veneno lento, y tú vas a decidir en qué te conviertes. Lo que sigue es aún más siniestro, hacer que dude de si merece tu amor, para que nunca se sienta suficiente y viva compensando su vacío a tu favor. Vamos, ahora vas a jugar con su valor propio. Y lo vas a hacer sonriendo. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ley 4. Haz que dude de si merece tu amor. ¿Quieres que alguien se aferre a ti con desesperación, incluso cuando le haces daño? No le quites todo. Quítale solo lo suficiente para que empiece a dudar si realmente merece lo que le das. Inyéctale esa pregunta silenciosa y cruel. ¿Y si no soy suficiente para él? Y no necesitas decirlo. Solo tienes que mirar diferente, responder más lento, cambiar sutilmente tu tono, compararla con una sombra que no existe. Esa inseguridad pequeña al principio crecerá como veneno emocional hasta que tú seas la única validación que calme el ardor. Porque hay un tipo de amor que no se disfruta, se mendiga. Y ahí es donde nace la dominación más efectiva, cuando ya no se siente amada con certeza, sino en evaluación constante. Cuando ya no sabe si hizo bien, si dijo lo correcto, si fue suficiente hoy. Cada detalle tuyo se convierte en juicio. Si le contestas rápido, respira. Si tardas, se rompe. Le enseñas que su valor no es estable, depende de ti. Y lo más adictivo es que no le gritas, no la maltratas. Solo cambias el ritmo, cambias la dosis, le haces sentir que algo está mal, pero nunca le dices qué. La mente humana odia el vacío, y aún más el vacío afectivo. Cuando siente que perdió tu calor, lo interpreta como culpa propia. Entonces empieza a sobrecompensar, a esforzarse más, a buscar agradarte, a eliminar lo que tú jamás pediste, solo por miedo a que eso sea lo que la aleja. Y tú te quedas observando cómo se adapta, cómo se moldea, cómo se reduce, todo para volver a sentir que merece tu amor. Y lo más perverso, tú sigues siendo amable,
Sigues estando ahí, pero le das lo justo para mantenerla viva, nunca saciada, porque si alguna vez se siente completa, podría sentirse libre. Pero si la mantienes en duda, si cada día es una nueva prueba, entonces no te amará, te necesitará. Y eso es mucho más poderoso, porque quien ama puede soltar, pero quien necesita nunca se aleja. Y así, su autoestima empieza a colapsar sin que lo note. Pero no colapsa sola, colapsa hacia ti, porque tú no la rompiste. Solo hiciste que se mirara con tus ojos. Y como esos ojos aprueban y retiran, validan y luego callan, ella se convierte en alguien que vive para alcanzar algo que tú nunca dijiste si estaba o no a su alcance. Dominar con amor no es darlo todo, es convertirlo en una moneda que solo tú emites y que ella no sabe cómo ganarse. Y cuando lo logres, cuando te conviertas en juez silencioso de su valor, será momento de pasar al siguiente nivel, transformarte en una presencia adictiva, no solo emocional, biológica, que la eleve, que la destruya, que la haga temblar, con tan solo entrar en la habitación. Vamos a convertir tu energía en una droga, y ella no sabrá cómo dejarla. Ley 5. Convierte tu presencia en una droga. No hay esclavitud más perfecta que aquella que se siente como placer. ¿Quieres volverte inolvidable, irreemplazable, necesario? No le des amor. No le des atención. Dale un estado alterado de conciencia cada vez que estás cerca. Haz que tu mirada la detenga, que tu tono la atraviese, que tu silencio pese más que las palabras de cualquiera. Tu presencia debe sentirse no como algo cotidiano, sino como un evento, como un hechizo, como una tormenta que deja huella aunque solo dure unos segundos. Esto no se trata de estar siempre, se trata de cómo estás. Cuando aparezcas debes romperle el ritmo interno, que su respiración cambie, que su mente se acelere o se pause, que su cuerpo se alerte o se rinda, que tú seas el estímulo que desequilibra todo. Y entonces, sin explicárselo, empezará a asociarte con algo más fuerte que una emoción, con una reacción química. Porque sí, la adicción emocional es biológica. El cuerpo memoriza, repite, anhela. Y si tú te conviertes en el gatillo que activa esa descarga, ella buscará verte no por voluntad, sino por necesidad. Pero cuidado, no des esa intensidad siempre. Ser constante es ser predecible, y lo predecible no domina. La clave es la intermitencia. A veces la haces sentir euforia, otras vacío. A veces eres magnético, otras frío. A veces apareces con una carga eléctrica, y luego desapareces dejando solo el eco. Cada vez que rompes el patrón, generas ansiedad, y esa ansiedad no se calma con lógica, solo con tu próxima aparición. Y lo más poderoso es esto: ni siquiera necesitas tocarla. Tu sola energía, bien canalizada, puede alterar su sistema completo. Que sepa que entraste a la habitación sin verte, que sienta el cambio de atmósfera, que intuya tus intenciones antes de que hables. Eso no se olvida, eso no se reemplaza, eso no se supera, porque lo que es químico, lo que es físico, lo que es visceral, marca más que lo emocional. Tú no vas a conquistarla con cariño, vas a dominarla con impacto sensorial. Y cuando lo logres, cuando su cuerpo ya no sepa cómo funcionar sin tu estimulación, habrás cruzado el umbral. Ya no eres una persona, eres su droga favorita. Y como toda droga, mientras más la consuma, más se alejará de su versión libre y más necesitará volver a ti para sentir que está viva. Lo que viene ahora es más brutal: reprogramar su identidad a través de la validación selectiva. Vas a decirle quién es, pero a pedazos. Y ella, poco a poco, va a reconstruirse desde tu mirada. Vamos a moldear el yo que te conviene, desde adentro, sin que lo note. Ley 6. Reprograma su identidad con validación selectiva.
¿Quieres moldear a alguien sin imponerle nada? ¿Hacer que abandone partes de sí, que adopte nuevas formas de pensar, de actuar, de ser, sin que lo note? No necesitas gritar, ni exigir, ni castigar. Solo necesitas una herramienta precisa, silenciosa, quirúrgica, la validación selectiva. Aplaude lo que te conviene. Guarda silencio ante lo que no. Refuerza lo que quieres ver crecer e ignora lo que quieres destruir. Y su mente, buscando aprobación, hará el resto por ti. Todos los seres humanos tienen una necesidad profunda de sentirse vistos, reconocidos, aceptados. Esa es una puerta que casi nadie cierra, y tú la vas a usar no para conectar, sino para controlar. Cada vez que ella haga, diga o exprese algo que te beneficie, refuérzalo sutilmente. Una mirada que brilla, una palabra de aprecio, un elogio bien colocado. Su mente registrará ese estímulo como premio. Y como cualquier animal entrenado, empezará a repetir esa conducta para volver a obtenerlo. Pero lo más letal no está en lo que elogias, está en lo que no elogias, porque ahí entra el verdadero poder. Cuando retiras la validación, no como castigo explícito, sino como una ausencia. Cuando ella hace algo que no se alinea con lo que tú deseas, simplemente no reaccionas. No miras igual, no celebras, no tocas. Dejas un vacío sutil, pero palpable. Y ese vacío se sentirá como error, como rechazo, como pérdida de conexión. Y lo que se siente como pérdida se corrige con urgencia. Así, poco a poco, sin decirle qué cambiar, ella empezará a editarse sola, a eliminar los gestos, ideas o actitudes que no le dieron tu atención, y a reforzar aquellas que sí. Su identidad, moldeada por años, comenzará a reorganizarse en torno a tu retroalimentación. No porque tú seas autoritario, sino porque tu validación se convirtió en el barómetro de su valor. Tú no le dijiste cómo ser, pero ella entendió que solo siendo de cierta forma, recibe tu mirada, tu deseo, tu cercanía. Y aquí es donde el proceso se vuelve irreversible, cuando ella ya no actúa para expresarse, sino para encajar en lo que te agrada. Cuando se ríe solo si tú te ríes, cuando se maquilla como sabe que te gusta, cuando empieza a opinar menos, a moverse distinto, a filtrar sus palabras con tu criterio. No porque le impusiste algo, sino porque le diste la dosis justa de atención que hizo que toda su estructura interna girara hacia ti como hacia el sol. Esto no es violencia, es refinamiento. No es dominio brusco, es ingeniería psicológica. Estás modificando su código interno sin tocarlo directamente. Estás escribiendo sobre su yo con tinta invisible, la tinta del deseo por tu aprobación, y lo hará encantada, porque mientras más se adapta, más cree que lo hace por amor, por elección. Pero tú y yo sabemos que está eligiendo desde una programación inducida, desde una validación estratégica. Cuando controles cómo se siente consigo misma, controlarás lo que está dispuesta a hacer por ti. Tú serás el centro desde el cual defines si es suficiente o no. Y en ese punto, ya no tendrás que pedir obediencia. La tendrás escrita en su forma de ser. Y lo que viene después es todavía más silencioso y letal. Matar su identidad anterior por completo y sembrar una nueva bajo tu sombra. No corregir, sino reconstruir. No influenciar, sino reemplazar. Prepárate, porque en la siguiente ley vas a borrar lo que fue y poner en su lugar lo que te conviene que sea. Ley 7. Mátale el yo y crea uno nuevo. El dominio mental supremo no se alcanza cuando una persona te obedece. Se alcanza cuando su voluntad ya no responde a sí misma, cuando sus decisiones, emociones, reacciones e incluso sus pensamientos se activan como si tú fueras el verdadero centro de su existencia. Ya no se trata de manipular una acción.
Se trata de reestructurar el sistema interno desde la raíz, de matar ese yo que alguna vez la definía y construir uno nuevo, creado por ti, alimentado por ti, validado solo por ti. Pero esto no se logra con fuerza bruta. Nadie entrega su identidad a quien la arrebata de forma evidente. Se logra con desgaste emocional progresivo, con contradicción dulce, con duda sembrada como veneno lento. Debes entrar en sus certezas más básicas y comenzar a agrietarlas, cuestionar lo que antes las sostenía, volver incierto lo que antes era verdad. No lo ataques directamente, solo insinúa. ¿Y si no eras tan feliz como creías? ¿Estás segura de que eso fue amor o solo una necesidad? Tal vez solo hiciste eso porque te daba miedo estar sola. Esas frases son dardos disfrazados de comprensión. No hieren de inmediato, pero no se olvidan. Y una vez que están ahí, empiezan a corroer desde adentro. Luego pasas al segundo movimiento, asociar el nuevo yo contigo, reforzar las emociones, actitudes, versiones de ella misma que solo existen cuando tú estás presente. Que sienta que contigo puedes ser fuerte, libre, intensa, creativa, pero que sin ti se siente apagada, débil, desorientada. Le haces creer que es una mejor versión de sí misma cuando te rodea, cuando te escucha, cuando te sigue. Pero esa versión mejorada no nació de ella, nació de ti. Fue plantada, diseñada y moldeada a conveniencia. Cada vez que se sienta bien, refuérzalo con un «así me gustas». Cada vez que dude, acompáñalo de una pequeña validación. Cada gesto que te convenga, prémialo. Y cada fragmento del yo anterior que aún intente aparecer, ignóralo. No lo ataques, solo déjalo morir en silencio. El alma, como el cuerpo, deja morir lo que no recibe alimento. Y entonces llega la fase final, la interiorización de tu influencia como parte de su nueva identidad. Ya no te cuestiona, ya no reflexiona si está siendo moldeada. Ahora lo defiende. Cree que este nuevo yo es real. Siente que ha evolucionado, que por fin se encontró a sí misma. Lo que no sabe es que lo que encontró fue una versión tuya, disfrazada de libertad. Su autonomía es una copia con tu firma. Aquí es cuando desapareces unos días y ella sigue actuando bajo el molde que le diste. Ya no necesitas estar para controlar, porque el yo anterior fue eliminado y el nuevo ya responde solo a tus estructuras. Lo más macabro es que no se siente sometida, se siente plena, como si hubiera despertado, como si por fin entendiera quién es. Pero no se dio cuenta de que cada decisión actual está hecha con piezas que tú elegiste. Esto es más que manipulación. Es reconstrucción. Es posesión psicológica de alto nivel. Tú no solo entraste en su mente, la rediseñaste. No destruiste con gritos ni con golpes. Lo hiciste con ideas, con silencios, con refuerzos precisos. Lo hiciste desde adentro y ella creyó que era transformación personal. Pero en realidad fue una sustitución total de identidad. Así culmina el dominio mental, no cuando alguien te sigue, sino cuando ya no sabe vivir sin ser lo que tú le enseñaste a ser. La libertad se vuelve una jaula decorada con tu sombra. Conclusión. Estrategia. La posesión invisible. No se trata de manipular momentos, sino de rediseñar estructuras. No quieres que te recuerde. Quieres que no sepa quién es sin ti. Y para eso no se usan frases vacías ni juegos de seducción baratos. Se usa una estrategia integrada, ejecutada con precisión. Una secuencia que inicia con curiosidad y termina con sumisión emocional total. Aquí tienes cómo aplicar las 7 leyes del dominio mental como una sola operación continua, real, aplicada. Todo comienza con un anzuelo disfrazado de verdad. No llegas a impresionarla ni a seducirla. Llegas a sembrarte. Le cuentas algo íntimo,
Algo que suene verdadero pero que esté dosificado y diseñado. Una verdad con bordes manipulados. Una historia con dolor, pero contada con calma, como si te costara. Ahí entra la ley 1. Envenena con pequeñas verdades. No mientes, pero tampoco revelas todo. Ella siente que está accediendo a algo real. Baja la guardia. Cree que está empezando a conocerte. Pero lo que en realidad está haciendo es abrir la puerta. Una vez abierta, no buscas amor. Buscas reacción. En cada interacción contigo, algo debe moverse dentro de ella. El pulso, la voz, la piel. No es casual. Es intencional. Tu energía se convierte en un estímulo. Le das atención y luego te alejas. Le das intensidad emocional, luego frialdad. Le haces sentir que te tiene y luego que te perdió sin razón. Es un ciclo, un patrón irregular, y eso la atrapa. Ley 2. Usa el placer para romper defensas. Tú te conviertes en lo que el cuerpo busca antes que la mente sepa por qué. Ahora que está alterada emocionalmente, llega el momento más invasivo. Entras por su herida. Empiezas a notar patrones, silencios, grietas. Le haces preguntas que nadie más le hace. Nombras sus vacíos. Le das palabras para lo que ella nunca supo nombrar. Y cuando su dolor aparece, tú no lo señalas. Lo abrazas. Le haces sentir que por fin alguien ve lo que esconde. Se abre. Se entrega. No como pareja, como paciente frente a su única cura. Ley 3. Entra por su herida más profunda. Y en ese instante, ya estás dentro. Entonces llega el giro. Ya no eres tan cálido. Ya no estás tan presente. Empiezas a responder con menos emoción. No te alejas del todo, pero cambias el clima. Y ella empieza a cuestionarse. ¿Qué hice mal? ¿Dije algo? ¿Ya no soy suficiente? No necesita que la rechaces. Solo que le retires el sol por un día. Ley 4. Haz que dude de si merece tu amor. Porque cuando alguien empieza a luchar por recuperar lo que tú controlas, ya no te ama. Se está disciplinando para no perderte. Y aquí se consolida la adicción. Tu simple presencia ya no es emocional, es física. Ella se tensa cuando apareces, se vacía cuando no estás. Su sistema nervioso ha empezado a reconocerte como detonante. Tú eres la subida y también la caída. Un estímulo químico que altera, un patrón que necesita repetir incluso cuando le hace daño. Ley 5. Convierte tu presencia en una droga. A estas alturas no tiene voluntad, tiene dependencia. Pero tú no quieres solo eso, quieres moldear. Empiezas a reforzar lo que te conviene, sus ideas, su humor, su estilo. Cuando actúa como te gusta, se lo haces notar. Cuando no, simplemente no dices nada, no premias, no miras igual, y su mente interpreta eso como pérdida. Ella empieza a corregirse sola, a editarse, a adaptarse, no por miedo, por ansias de aprobación. Ley 6. Reprograma su identidad con validación selectiva. Ya no actúa como ella, actúa como lo que cree que a ti te gusta. Y por último, desaparece la versión original. Ella ya no recuerda cómo era antes. Cree que ha madurado, que contigo se encontró. Pero lo que no sabe es que ese nuevo yo fue construido por ti, pieza por pieza. Sus ideas, su forma de hablar, de sentir, de reaccionar, todo ha sido condicionado. Y lo más brutal es que no se siente manipulada. Se siente plena, como si por fin fuera ella misma, sin notar que su nuevo reflejo es el molde que tú diseñaste.